quiero contarles un testimonio que yo empecé a vivir. Eh, yo tuve una vida de muy malas decisiones en mi juventud. Desde la pubertad, de los 12 en adelante, tuve una vida de muchas malas decisiones, malas experiencias y cosas que ofendían delante del Señor. Entonces mi corazón llegó a un punto que, como dicen por ahí, todas las cosas que están ocultas salen a la luz. Y yo siempre igual me aferraba a eso. Y hubo un punto que yo igual deseaba mucho que esto que me ahogaba y no sabía cómo explotarlo, Dios moviera algo para que se abriera y yo pudiera entregar todo eso que necesitaba entregar al Señor. Y sucedió que cuando pasó esto fue un momento muy difícil en mi juventud. Dios hizo algo en mi mente, Él me transformó mis pensamientos. Yo, con las situaciones que yo he vivido y en la forma en que había explotado, era motivo como para yo haberme derrumbado, haber caído en depresión, tristeza. Y yo hoy día, y analizando todo el tiempo pasado, yo reconozco que fue Dios quien cambió mis pensamientos. Porque cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, que de repente realmente nos atoran, no sabemos cómo soltarlo, ya sean buenas o malas, de alguna manera nos cuesta como decirlo, como a lo mejor comentarlo por vergüenza o por lo que sea que uno tenga en su corazón. Sucedió que cuando todo esto explotó, yo dejé que Dios obrara en mi mente. Y cuando vino situaciones difíciles yo tenía dos opciones: o irme abajo a depresión a pique, o dejar que Dios coloque positivismo en mi mente para que yo, a pesar del momento difícil, yo siga escalando, como dice ese coro, sigo escalando, vamos escalando peldaño. Y yo sentí que fue Dios. Yo, producto de esas malas decisiones, yo fui muy discriminado en el liceo. Me sacaron de una casa una vez, me dijeron hijo del diablo y me sacaron de la casa, casi a patadas. Yo lo tengo en mente. Dios después con el tiempo trajo a esas personas y yo estando un día tocando piano acá, las trajo para pedirme perdón y yo me quebranté en mi corazón. Fue un momento bien difícil. Entonces todas esas cosas me llevaron también a triturar un poco el corazón de mis papás, mi mamá. Entonces todo lo que yo tenía alrededor yo lo llevé como dijera, a destrucción por mis malas decisiones. Y Dios tomó eso para quebrantar mi vida. Él tenía una bendición preparada a través de todo esto y Él quebrantó mi vida. Y recuerdo una oportunidad que empecé a venir a los cultos, y cuando venía a los cultos yo me sentaba y yo lloraba. No sabía por qué, pero yo lloraba. Culto tras culto yo lloraba. Tengo una imagen de haber tenido 17, 18 años y con una parca así como media formal que usaba yo, ploma. Me sentaba aquí, en ese entonces habían bancas aquí, la iglesia estaba más pequeña, y yo lloraba. Y todo lo que decía me sensibilizaba y yo lloraba. Y eso me dolía mi corazón. Tuve mucho tiempo así en los cultos quebrantado al Señor y tenía mucho deseo. Ese quebrantamiento venía con mucho deseo de estar cerca de Dios. Y una vez Dios me habló cuando yo inicié este proceso, cuando terminé ese proceso malo y quería iniciar otro porque Dios tenía preparado otro para mí. Yo una vez pasé adelante y un siervo me dijo: todo lo que tú habías hecho estaba predestinado para que tú estés muerto hoy. Tú eras un hombre que debería haber estado, un joven muerto. Y desde ese entonces hasta hoy día en la actualidad, con diferentes siervos que no se han conocido, siempre me han dicho esta frase: tú eres el chico de las oportunidades. No sé cuántas cosas cometeré, tantas cosas, de repente uno piensa en su mente, en su corazón, y siempre traen recuerdo este pensamiento. Una vez en una vigilia, como a las 3 o 4 de la mañana, Dios me habló a mi corazón y yo dije: voy a pasar. Y viene acá y me dice: nunca pienses. Yo pensaba en mi corazón que Dios ya no me perdonaba. Nunca pienses que yo no te voy a perdonar. Yo siempre te voy a dar una posibilidad. Siempre te voy a perdonar. Siempre. Y eso cautivó tanto mi corazón que no se me olvida. Está aquí en mi corazón, guardado. Y empecé a vivir este quebrantamiento y Dios empezó a alimentar en mí deseo de ciertos versículos bíblicos. Como por ejemplo, cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado son las que Dios
ha preparado para aquellos que le buscan o para aquellos que le aman. Así, algo así dice el versículo. Y eso yo decía, pero ¿qué tendrá el Señor para mí? Después leía otro versículo en un salmo cuando David decía, mi carne te anhela. Y yo decía, ¿cómo esto mi carne te anhela? Porque yo decía, el Señor está aquí, decíamos, y siempre se escuchaba en la iglesia, el Señor está aquí. Pero yo soy muy curioso y observador. Entonces yo de repente veía en cultos, en servicios, que Dios tocaba a una persona en danza. De repente gente levantaba sus manos y en mi ignorancia yo decía, esos hermanos tiritarán así porque quedarán o porque Dios los movió. Y yo le decía al Señor, en mi intimidad o en mi mente en los cultos, Señor, si eso es tuyo, yo lo quiero conocer. Y empecé a someterme a mi corazón, yo quiero conocer. Y cuando el pastor predicaba y decía, si alguien quiere más del Señor, yo pasaba acá adelante y yo le decía, pastor, yo quiero más del Espíritu. Y el pastor habrá orado unas 4 o 5 veces un domingo por mí, por eso. Que yo quería del Espíritu Santo, yo quería conocer a la tercera persona de la Trinidad. Y fue todo en ese proceso, fue como un culmine de algo difícil para mí. Y de ahí en adelante Dios empezó con quebrantamiento en mi corazón y empezó a colocar esa curiosidad de buscar más del Señor. Así que una vez me encontré con un libro. Yo me salvo, hay algunos que no les gusta este predicador, pero yo leí En honor al Espíritu Santo de Cash Luna. Yo leí ese libro, al pastor le gusta, escucha sus temas, así que estoy respaldado. Cualquier cosa, ha tenido sus desviaciones y todo, y ya me está tirando cuchillo en mano Gabriel otra vez. A algunos les gusta, a otros no. Y yo leí ese libro y en honor al Espíritu Santo él cuenta su experiencia. Y ahí yo escuchaba, leía, y él contaba sus experiencias que todos en el culto recibían la presencia del Señor, quedaban en el piso. Muchas veces él tuvo que cargar a su esposa llevándosela llena del Espíritu a su casa. Y él siempre deseaba. Y el problema de él que Dios le dijo una vez que él no tenía fe. Porque no era capaz de comprarse unos zapatos caros. Así que él dijo, yo lo voy a hacer, Señor, porque tenía poca fe, pero era obediente. Así que él dice que compró una Biblia más cara que tenía y unos zapatos más caros. Y así empezó a demostrarle de alguna manera a Dios que él quería recibir eso, porque él igual quería llenarse del Espíritu, quería la llenura. Lo que sucede en Hechos 2, cuando cayó, dice un estruendo, y dice que mucha gente fue llena del Espíritu Santo. Yo quería eso en mi vida, y era tanto que lo deseaba que cuando yo leía ese libro, yo lloraba con el libro. Me acuerdo en el sillón de la casa de mi mamá, yo lloraba cuando él decía que su primera vez fue en la cama con su señora, de repente, y sintió como que se hundía en la cama. Se hundía. Y yo lloraba, Señor, yo le decía, yo paraba de leer, yo le decía, Señor, yo quiero eso, Señor, y lloraba, oraba, y de repente dejaba mi libro, me arrodillaba, Señor, yo quiero eso. Estuve así como unos 3-6 meses, en que literalmente yo me tiraba al suelo, me arrodillaba, y yo le decía, Espíritu Santo, ven, y esa era mi frase, Espíritu Santo, ven. Y de repente cuando no lo sentía, Señor, ¿pero qué me falta? ¿Debería cambiar algo para que tú vengas a mi vida? ¿Qué impide que tú me toques mi corazón, mi vida, mi cuerpo? Y yo arrodillado me daba la sensación de que de repente el Espíritu estaba allá, el Espíritu Santo, y yo caminaba arrodillado, como si Él estuviera ahí, y yo lo tomaba en fe. Y después sentía que Él estaba por acá y yo venía para acá. Y yo lloraba, muchas veces lloraba mucho al Señor. Y pasaron unos 3 meses y yo fui a una casa de mis abuelos en ese entonces y habían llegado unas visitas de muchos lados. Yo lo contaba esto y fue en esa situación cuando de repente yo llego, saludo a todos y había un hermano que nunca en mi vida había conocido. Y yo le doy la mano a todos y yo cuando le doy la mano a la última persona, él me toma la mano y él se estruja así como que si algo lo impactó. Y él me dice la siguiente frase, me dice, no sé lo que tienes tú, joven, pero algo estás haciendo y muy pronto te va a venir. Y eso en mi corazón me alimentó mi corazón, más me iba yo al dormitorio y yo oraba y lloraba al Señor Espíritu, yo te deseo, te quiero en mi vida. Y llegaba tanta la ansiedad de querer recibir al Espíritu Santo que yo le decía, yo quiero que cuando tú me llenes, yo me caiga al suelo, yo quiero ser lleno de tu presencia. Que mis brazos no se puedan mantener, sino que todo mi cuerpo esté lleno de tu presencia. Y una vez me tocó ir a un culto de una campaña, porque uno piensa que en las campañas uno normalmente es más bendecido que a lo mejor en un culto normal. No sé por qué uno piensa así, porque en realidad uno puede ser bendecido en cualquier lugar, en cualquier momento por Dios. Pero yo iba a una campaña rumbo al norte,
Y yo en el bus iba diciendo, yo sé que voy por mi bendición, ahí está. Y yo lo quería con todo mi corazón, yo sé que está ahí. Era una convicción que Dios había puesto en mi corazón porque me lo alimenté tanto que cuando yo llegué a ese lugar, pasó el primer culto del viernes y yo canté los 3 días porque yo en ese entonces estaba bien motivado para cantar. Así que canté el viernes y no pasó nada. Como que mi corazón dijo, chuta, no pasó porque tenía mucha fe de eso. Y después vino el día sábado y nada. Después un domingo y nada. Y era el último día. Y dije, no, era la bendición de mi corazón. Así que me fui a la casa de un familiar y pasó el otro día, el día lunes, y yo me iba a ver un día martes. Y me dijo, hoy día hay un culto de la sociedad femenina de nuestra iglesia. Si quieres, vamos. Y puedes cantar, va a venir hartas hermanos. Yo le dije, ya, un culto femenina, ya voy a ir. Y yo fui al culto femenina y yo canté 3 canciones. Y yo ahí empecé a vivir algo sobrenatural en mi vida. Y yo puedo decir realmente y fielmente de que Dios sí toca el cuerpo del ser humano. Sí lo toca. Y yo estaba cantando la segunda canción y yo nunca fui tiritón. Y yo me probaba, me ponía un vaso en la mano. Y siempre fui quieto. Y cuando yo estaba cantando la segunda canción, yo empecé a sentir algo distinto en mi cuerpo que no lo puedo explicar. Pero yo lo sentía en mi cuerpo y yo miraba, cantaba y miraba mi mano y tiritaba. Yo decía, el Señor, por eso me cuesta contarlo, porque de repente uno piensa, digo, son cosas que a uno le pasa. Y me tiritaba. Y al tercer cántico ya cantaba medias porque ni siquiera podía con mi boca poder cantarle al Señor. Porque sentía algo en mi mente, algo extraordinario estaba pasando por mi cuerpo que yo no sabía qué es lo que era. Que de alguna manera pensaba, yo decía, es el Señor porque estoy en un culto. Pero nunca lo había sentido. No puedo explicarlo, no se los puedo transmitir, solo se los puedo contar. Y yo recuerdo que yo termino de cantar y cuando yo termino de cantar yo suelto el micrófono y se me vino, yo sentí que Dios se comunicó de una forma distinta, no lo puedo decir a través de los pensamientos, pero yo sabía inmediatamente después de soltar el micrófono, yo sabía que tenía que ir a esa banca y arrodillarme. Algo que como que ni siquiera lo pensé, estaba en mi mente, es como que si hubiese estado así, dominado. Y yo voy y yo me arrodillo a esa banca. Y ahí yo fui lleno del Espíritu. Yo me acuerdo porque fue una experiencia muy, muy, muy bonita para mí. Y yo me arrodillo y se vinieron 3 jóvenes y lo hicieron correlativo. Me decía, tanto lo buscaba, me decía, aquí está. Después venía otra, disfrútalo porque lo que te está entregando el Señor es lo que tú buscaste con tanto esmero. Y yo lo recibía y yo, mi cuerpo, hermano, yo trataba de levantar mis manos y no podía porque lo sentía aquí en mis brazos que me debilitaba por completo. No me podía colocar de pies, no, me costaba mucho. Y yo con el tiempo ahora recordaba, yo decía, Señor, yo te pedía hasta que yo no me pueda levantar, le decía, que no me pueda hasta caminar. Y sucedió que yo recibía al Espíritu Santo, un ayuno, era una experiencia mía. La recibí yo en un lugar en el norte, en un culto de la sociedad femenina, siempre recuerdo. Y llegando acá después los días siguientes, porque muchos cuentan que cuando uno recibe la ayunora, lo ideal es cuidarlo durante mucho tiempo, pero durante las primeras semanas son muy fuertes. Algunos hablan muchas lenguas, escuché, otros entran en danzas y así sucesivamente. Dios me usó mucho en danza, tuve mucho tiempo en danzas. Muchas veces Dios me tocaba en el piano y yo dejaba de tocar y daba vueltas como un trompo y Dios me guiaba y era una cosa que yo vivía, una cosa sobrenatural en mi vida. Y llegué acá a Frutillar y recuerdo que un día decidí ir a visitar al hermano Hugo Mancilla. En ese entonces él estaba aquí con nuestra iglesia y esta es la última vuelta de mi testimonio. Y yo fui a su casa y a las 6 en punto, y él esto les va a traer recuerdo, yo andaba con Álvaro Santana, que hoy día está en la presencia del Señor. Él estaba conmigo y recuerdo que ellos tenían sus piezas con las puertas abiertas para que entre el calor. Y ahí a la vista estaba la pieza de ellos del dormitorio general. Y de repente, cerca de las 6 de la tarde, yo sentí en mi corazón que Él me venía a visitar mi cuerpo. Y yo dije, viene el Espíritu Santo. Y lo primero que hice, levantarme, no pedí permiso, no hice nada. Yo después le dije al hermano, disculpe. Y yo llegué y entré, porque lo único que quería era arrodillarme. Y me arrodillé frente entré a su pieza y me arrodillé. Y el Espíritu vino todo sobre mi vida, pero cada vez que venía,
Yo sudaba, pero y me caían lágrimas de los ojos, no de tristeza, me caían solo lágrimas. Y sudaba y no paraba de sudar. Yo sé que bajé de peso. Bajé mucho de peso. Sudaba y sudaba. Empezó a las 6 de la tarde. De esas 6 de la tarde yo estaba embriagado en el espíritu porque yo tomaba mazo y cuando yo caminaba yo sentía que me iba para el lado y yo no probaba alcohol, nunca así, o sea, hoy día sí, hoy día sí comparto, pero no embriagarme, pero yo me sentía embriagado en el espíritu, yo me iba para allá, para acá y el hermano Hugo se reía de mí y me decía, tú estás embriagado en el espíritu, porque él lo reconoció así. Y me recuerdo que me tocaba ir a la casa de unos hermanos y yo cruzando la pampa, a la mitad de la pampa, el espíritu me llenaba de tal forma que mis piernas de pies, yo hacía así, caía al seco de rodilla al piso. Dolor no sentía, pero caía y me volvía a levantar y caminaba otro poco y de nuevo. Y fue una experiencia para mí bien fuerte para mí. Entonces cuando llegué a la casa de los hermanos, más encima había un hermano que me estaba esperando, una hermana que me estaba esperando enojada. Y cuando me abrió la puerta me puso una cara enojada. Y yo en vez de ver una cara enojada, así como venía, vi una cara así como que todo era paz. Todo era como tranquilo. Y yo caminaba y mis piernas me hacían como unos coligües. Se me sacudían así. Y ese día, en esa casa, el espíritu me llenó, me cayó al piso. Y esa presencia cautivó a 2 o 3 hermanas. Y ese día, en esa casa, hubo una llenura del espíritu. Esas 3 hermanas danzaron en el espíritu ahí. Danzaron. Y yo sentía tan fuerte, eran como las 8 o las 9 de la tarde. Yo sentía tan fuerte que al final salí de ese hogar. Y lo único que quería era ir donde mi mamá. Y paso a la casa de mi hermano Samuel Jaramillo. Y yo llego a la puerta. Y yo abro la puerta y el espíritu me hace caer frente a ellos. Y yo caigo, yo me levanto y empiezo a orar por ellos. Oraba por ellos y la presencia se derramó ahí. Igual, y ellos lloraban, una experiencia que yo nunca le he contado. Lloraban y yo salí de ese hogar y yo no sé por qué hacía eso, pero salí de ese hogar y me fui a la casa de la hermana Angélica Ávila, buscando a mis papás. Y yo entro a ese lugar y también, de la misma forma, yo entrando y el espíritu me venía sobre mí y yo caí al suelo. Caí al suelo, yo no me podía sostener, por más que hacía fuerza, no podía. Y el espíritu me llenaba fuerte en mi corazón, en mi cuerpo, y caí al suelo. Y después de eso, ese trayecto de vuelta de la casa ya eran como las 11:30 de la noche. Y yo quería ver a mis papás. Y cuando yo venía en ese trayecto de la casa de la Beatriz, de la hermana Beatriz, a la casa donde están viviendo mis papás hoy día, por detrás, yo sentí dardos del enemigo en mi mente de duda. Ese trayecto fue un trayecto muy difícil para mí. Todavía lo recuerdo porque sentía como que estaba en otro planeta. Sentía como que el enemigo quería confundir lo que yo estaba viviendo. Y lo único que quería era que alguien me cargara, yo estaba grande, que alguien me cargara y me meciara. Lo único que quería, eran como las 12:30 de la noche. Y yo llegué a la casa de mis papás, y yo le dije, papá, y yo les preguntaba, ¿ustedes me creen que lo que estoy viviendo es verdad? Y ellos me decían, sí, porque yo pensaba eso, porque el enemigo me metía que era duda, pero yo lo estaba viviendo. A lo mejor muchas veces pedíamos, yo pensaba que yo pedía muchas cosas sin saber o tener experimento en eso. Así que al final yo le dije, papi, ¿puede orar usted por mí? Para que tranquilice mi corazón. Y él oró por mí y yo sentí que el Espíritu Santo así como que sentí como, no sé si han venido de un día trabajado, cansado, porque de las 6 de la tarde hasta 12:30 de la noche yo sudé y lloré, pero mucho, yo no sé dónde salía tanta lágrima, pero lloraba y sudaba. Y yo esa noche me calmó, y en la noche, en las madrugadas, muchas veces me despertaba abrazando a mis papás, me despertaba. En una oportunidad tuve una sesión de directiva de jóvenes y de allá en la casa del hermano Rodemil, y tuve que correr para acá porque lo único que quería era entrar a un culto y alabar a Dios. Era un deseo enorme de alabar a Dios. Y yo entraba a los cultos y yo me arrodillaba. En ese entonces hacíamos culto en la casa de los hermanos Maldonado, y ahí Dios trajo mover del espíritu igual, y varios hermanos también salieron a danzar harto. Así que yo viví esa experiencia en mi corazón, y algo que siempre yo hoy día, muchas veces el enemigo ha querido quitar eso, pero yo siempre he estado ahí pensando en que quiero cada día más de su presencia, y yo sé que Él es real, que la tercera persona de la Trinidad es real, y que esta experiencia personal yo la viví de una manera, usted la puede vivir distinta, porque es una experiencia personal que uno vive con Dios, pero que yo la viví y yo puedo decir que es real.
Así que yo les motivo en el amor del Señor, que busque mucho del Señor. Pero la llenura no viene antes, sino viene el quebrantamiento. Tiene que haber humildad, tiene que uno humillar su corazón delante de Él, primeramente, para que Él después haga lo que nosotros muchas veces queremos la bendición ya, pero no, la bendición no viene pronto, hasta que nosotros nos humillemos, busquemos del Señor, no aquí, en lo íntimo, en casa, porque yo ayunaba largas horas, cantaba, ayunaba, oraba, y pasaba días y noches así, porque ese deseo había colocado Dios en mí. Y Él me decía que lo busque más y lo busque más. Y entonces esto se va alimentando de a poco. Y eso mismo también me ha hecho hoy día ser como soy. De esas personas que motiva a otros a buscar del Señor a través de la oración, las cadenas de oración. Porque Dios me dijo a través de un siervo una vez que en las plantas de Jesús, ahí donde siempre yo voy a encontrar respuesta, no en otro lugar. Así que yo termino mi testimonio de lo poco que pude contarles así. Así que Dios les bendiga y que pueda ser de bendición también para ustedes.